¿Cómo están, amigos cocineros y amigos de la parrilla? Bienvenidos una vez más a mi canal, El Tablón de Mitali. Y esta vez tenemos una receta muy buena, rápida y sencilla. Vamos a tener una taquiza de carne de cerdo al pastor en el disco. ¿Quieres ver cómo se hace? Ven, comenzamos. ¿Qué es lo que vamos a necesitar el día de hoy para esta receta? Voy a necesitar 3 pimientos morrones de 3 colores diferentes. Tú puedes utilizar los que tú necesites o de un mismo color, eso no tiene nada que ver. A mí me gustan los 3 sabores y los voy a combinar. Aparte voy a necesitar tomate, pero también voy a requerir cebolla. Una de las protagonistas va a ser carne de cerdo al pastor. Yo ya la consigo marinada al pastor en tiendas de autoservicio. Tú puedes utilizar un marinado particular que tú quieras o especial que tú quieras. Puede ser al pastor, puede ser en achiote, puede ser en michiote, puede ser en adobo. El que tú consigas en tu región o el que tú consigas en tu país. Ya sea que te vendan la carne así o que tú la marines un día antes. Aparte voy a utilizar trozos de carne de cerdo normales. Yo utilicé 1,5 kg de carne de cerdo ya marinada al pastor. Así la conseguimos aquí en nuestro México. Más aparte, medio kilo de carne de cerdo natural. Sal y sazonador al gusto. Son pocos los ingredientes para esta receta. De lo primero que debemos empezar es nuestra carne, que es carne de cerdo natural. Ponerle un poquito de sazonador. Yo voy a utilizar poquito sazonador de carne de res para darle un sabor un poco diferente. Esto lo vamos a mezclar con la carne que tenemos ya con un sabor al pastor. Ayuda a darle un poco de sabor diferente y enriquece el sabor de tu mezcla. No tienes que usar mucho sazonador porque luego te queda salada la carne. Es para dar un leve sabor. Esto lo vamos a hacer mientras la leña o el carbón lo tenemos listo. Así va a adquirir el sabor de este sazonador nuestra carne. Una vez que tenemos el aceite listo y todo caliente, lo primero que tenemos que colocar es nuestros pimientos y nuestra cebolla, porque son las verduras más duras y vamos a aprovechar el calor más fuerte. Ahora, cuando tú ves que la verdura está ya casi lista, es el momento de colocar ahora nuestro tomate para hidratar un poco más toda nuestra verdura y que suelte su jugo. Así, el total de nuestras verduras será completo. Vamos a mezclar y ya que esté todo listo, procederemos a nuestra carne. Ya que nuestra verdura está lista, tenemos que sacarla del centro del disco y ponerla alrededor. ¿Por qué? Porque alrededor hay menos calor y solo quiero calentar. En la parte del centro hay demasiado calor. Retiramos nuestra retiramos nuestra verdura y enseguida vamos a colocar nuestra carne. ¿Cuál primero o cuál después? No importa. Agregamos un poco de aceite porque esta carne no suelta mucha grasa, tiene muy poca. Y una vez que esté lista, incorporaremos nuestra otra carne que está más al natural con sazonador y después incorporaremos con nuestra verdura que está alrededor, solo manteniendo el calor. Esta es la manera en la que utilizamos nuestro disco. La verdura alrededor solo calentamos y en el centro nuestra carne que estamos calentando muchísimo más y más rápido porque el calor en los discos se mantiene demasiado fuerte en el centro. Cuando nuestra carne del centro esté casi lista es donde vamos a mezclar con nuestra verdura e incorporaremos y haremos otro procedimiento. Esto es de paciencia, pero el resultado final todos te lo agradecerán. Ahora, cuando tú dices tanto mi carne al pastor o la carne marinada que tú pusiste con cualquier marinada de cualquier tipo, ya está lista con mi verdura. Los sabores ya se incorporaron, ya todo está muy bien y lo tenemos casi todo listo. Es el momento de mandarlo a los lados del disco donde solo se mantenga el calor. Y el procedimiento que sigue es el proceso de la carne o el alimento que siga por cocer que todavía esté crudo. Lo metemos en el asador y le hacemos espacio. Y es aquí donde viene nuestra carne que teníamos solo con sazonador, que tiene su propio sabor que nosotros hicimos y ahora lo vamos a meter.
Primero lo vamos a calentar y cuando tenga un 80 o 90% de cocimiento, en ese momento incorporaremos con todo alrededor. Es en este momento donde lo vamos a mover, lo vamos a dejar que el calor interno intenso lo caliente, le damos unas moviditas aquí mismo y ya cuando casi esté listo, como lo comenté ahorita, 80-90%, mezclamos todos y calentamos. Casi está listo para hacer tacos. Una vez que tenemos nuestra carne lista, más o menos un porcentaje 80 cocido, lo empezamos a mezclar con todo lo demás que ya tenemos listo. Lo poco que le falta de cocerse va a mezclar su sabor junto con los demás ingredientes y todo va a adquirir un sabor constante y consistente de todos los demás ingredientes. Listo para saborear, muchachos. Muchachos, tanto calor y ustedes saben que es digno de animación. Y con esto marinamos al parrillero para que tengamos muchísimas ganas de hacer tanta cosa al asador. Y de paso, un saludo a mi amigo René Coronado. Salud. Ahora, fíjate lo que está a punto de suceder. Es el momento de colocar unas ricas tortillas en nuestro disco. Todavía no hemos acabado. Falta lo mero bueno. ¿Qué va a suceder con ellas? Se van a calentar un poco. Y ya que se están empezando a calentar, vamos a colocar un poquito de queso en ellas. Queremos nada más que se gratine un poquito, porque arriba vamos a poner nuestra discadita o nuestros tacos de carne de cerdo al pastor. En este momento colocamos carne a nuestra tortilla con queso. Y para que nuestro compañero no se sienta solo, ándele, ponle más también al otro, que sean compañeros. Ándele, papá, ponerle salsa a mis tacos. ¿A poco creías que no iban a ser mexicanos, mi rey santo? Es el momento de probar nuestro taco. Tú quieres estar aquí, ¿verdad? Mmm. Mmm. Delicioso, blandito, mucho sabor,
todas las verduras, la tortilla, el queso, delicioso, la salsa, mis respetos, riquísimo. Esto lo puedes hacer en tu estufa, en un comal, en una plancha, en una cacerola. Por eso yo siempre te digo, no importa que no tengas asador, ahumador, caja china, ataúd, fogón, disco, plancha o placa oriental, porque todos tenemos estufa y bastantes tenemos horno. Por eso todo se puede hacer.